Eh, pues hoy quise hacer la sesión de cierre porque la próxima semana pues hay muchas actividades. Estoy, voy a participar en muchas cosas. Tengo evaluación de avances predefensas de maestría. Tengo que moderar unas mesas de coloquio del doctorado, de coloquio de verano del doctorado. Tengo, pues hay algunos asuntos personales, tengo un congreso también, en fin, estoy saturado de juntas, reuniones y demás. Entonces, para no angustiarme, ni angustiarlos, ni buscar lo imposible, pues decidí, bueno, hoy cerramos para poder organizar a todo lo que viene la próxima semana, que miren, está lleno de cosas ahí. Las he tenido que organizar así para ver cómo las voy a atender. Entonces yo quería, antes de que Mariana, que se ofreció a comentar un poco el capítulo de gobernar su voluntad, si entra, si no, pues lo comentamos entre todos. Quería hacer pues una especie de precierre de esto que siempre es permanente, ¿no? Un seminario de esta naturaleza, pues yo creo que no puede ser de otra forma más que un seminario permanente. Siempre será pues un intento, siempre será un esfuerzo por, por avanzar un poco en el estado del conocimiento, por describir un poco esto que es una obra muy amplia, inconmensurable. Hemos visto que Montaigne es un pensador muy particular de su siglo, es un pensador muy inusitado, diríamos, ¿no? Que rompe con el molde, definitivamente, con su personalidad, con su estilo, ¿no? Con esta educación tan sui generis también, con esta herencia humanista y esta crítica también al humanismo, funda por sí mismo, creo yo, una tradición. Y dentro de esto podríamos decir que los ensayos no pretenden, a diferencia de lo que sucederá en el siglo posterior, ¿no? Ya en el cartesianismo, en el racionalismo que vendrá, no pretenden ser una obra sistemática, no pretenden ser una obra metódica. En muchos sentidos hay como que mucho anarquismo, ¿no? Hay no hay una preocupación metódica, no hay, más bien son como, diría por ahí un colega, tentativas de formular experiencias y saberes sin mucho orden, ¿no? Sin ninguna preocupación metódica. Y como hemos señalado también a lo largo del curso, tiene que ver con un proyecto personal, ¿no? No sé hasta dónde podríamos catalogarlo, con una especie de estética de la existencia, entendiendo por esta estética de la existencia esta pretensión de arte de vida, o de hacer de la vida una obra de arte, ¿no? En esto creo yo que Montaigne hace el esfuerzo, aún en medio de un siglo que es un siglo particularmente violento, hace un esfuerzo, pues, de hacer un viaje a su interior y de tener este cuidado de sí, y de proyectarse, ¿no? en su vida hacia afuera, no para ser un modelo moral, un modelo de vida, sino simplemente como esta expresión de la persona siempre en construcción que pretende ser, ¿no? Definitivamente también hemos visto que las ideas de Montaigne, en la inauguración de este estilo y de esta preocupación por la subjetividad, definitivamente las podríamos atribuir a él, ¿no? Con Montaigne nace la preocupación por el yo, por este ámbito de la individualidad, por este ámbito también de la conformación y de la consolidación de una cultura humanística
que luego también, que por una parte rompe con una inercia de un humanismo abstracto, que es un poco lo que Montaigne critica, ¿no? De estos humanismos abstractos que no pulsan la vida, que luego se va a enfrentar en los siglos posteriores al desarrollo de la modernidad, al desarrollo de la técnica, y donde vamos a ver como que otro momento de la historia filosófica, de la historia de los seres humanos, donde hay estas fricciones, ¿no? Entre el sujeto que se puede ser, las limitaciones políticas, primero de orden político, como veníamos en el barroco, y luego y luego también como es el orden técnico-científico de la modernidad, también se va a configurar como otra de las limitantes de esta libertad del sujeto, ¿no? En Montaigne acudimos a esta expresión de la autenticidad de esa libertad, de ese deseo de libertad que todos los seres humanos quisiéramos. Pero esta libertad siempre es una libertad, ahora sí que una libertad sitiada, como la libertad que hoy tenemos, que nos obliga a desarrollar determinadas prácticas, determinados cuidados, o a usar cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Esa es parte de esa libertad sitiada, ¿no? Por el contexto. Entonces, en realidad yo he gozado bastante el seminario, insisto, qué bueno que han existido estas participaciones, qué bueno que ustedes se dieron a la tarea también de preocuparse por la lectura y de participar y de generar un debate. Yo podría decir, sin mentir, que este ha sido el mejor curso del semestre, ha sido el más, el que me ha dado más satisfacciones, la verdad que ha tenido repercusión hacia afuera, entonces yo agradezco mucho eso, porque hemos aprendido y de eso se trata, ¿no? Entonces yo quería decir esto antes de iniciar, pues para ahora sí dejar a Mariana que empiece a comentar, porque vamos a hacer la sesión más corta, porque ella tiene cosas por hacer y entonces se respeta esas cosas por hacer que tienen que ver con la vida social, ¿no? Que también hay que recuperar un poco. Adelante, Mariana. Gracias, profe. No sé por qué pensé que sería más fácil tomar una clase desde un hotel, al parecer no es así. Pero ya estamos. Gracias por cerrar la clase antes, porque si no me hubiera puesto muy nervioso, más de lo que ya estoy. Ok, reservar la propia voluntad. Pues bueno, este capítulo va de justo lo que Montaigne pues dice en el mismo título. Como a menudo lo hace, comienza platicando. Bueno, no estoy viendo la pantalla de Teams, entonces si quieren decir algo, por favor, interrúmpenme, nada más. Bueno, como siempre, empieza hablando sobre él directamente, ¿no? Para luego de ahí cambiar y pasar a los temas del resto de los humanos. Entonces él empieza diciendo que en comparación con el común de los hombres, pocas cosas le afectan o, por decirlo mejor, lo dominan. ¿Por qué es razonable que afecten con tal de que no nos posean? Entonces, él pone un gran empeño en aumentar el privilegio de insensibilidad que ya está pues, con el uso muy desarrollado. Dice que abraza pocas cosas y por consiguiente se apasiona por pocas también. Los sentidos sí son delicados y son blandos, pero la aprehensión y aplicación la tiene dura y sorda. O sea, no se queda enganchado, ¿no? con las cosas y difícilmente se compromete. Esto no quiere decir que, o sea, que no se dedique a los demás, que no como conviva con los otros, simplemente que pues no se entrega con tanto furor a las cosas, e incluso lo dice con respecto a incluso hasta la salud, de suerte que incluso la salud, que estimo tanto, no debería de ser desearla ni entregarme a ella con tanto furor que las enfermedades se me vuelvan insoportables. Uno debe moderarse entre el odio al dolor y el amor al placer. Entonces, dice, ciertamente me pongo con todas mis fuerzas aquellas pasiones que me distraen a mí y me apegan a otras cosas. Mi opinión es que uno debe prestarse al prójimo y no darse más que a sí mismo.
Entonces, para seguir con dentro de este mismo argumento, nos dice que, bueno, ocuparse sí, apasionarse, ¿no? Los vigila, o sea, con respecto a pues los deseos, los vigila, pero no estoy encima de ellos. Y ahora sí, hace el puente para empezar a hablar de los otros y del hombre en general, diciendo que los hombres se ofrecen por alquiler. No me gusta esta inclinación habitual. Debemos reservar la libertad de nuestra alma y no hipotecarla, salvo en las ocasiones justas. Y estas son muy escasas si juzgamos sanamente. Se inmiscuyen indiscriminadamente ahí donde hay alguna tarea y no viven si no están en plena agitación tumultuosa. Para cierta clase de gente la ocupación es algo de signo de valía y de dignidad. Se les puede llamar tan serviciales para sus amigos como inoportunos para sí mismos. Y dice, pues la gente no reparte dinero, más bien reparte su tiempo y su vida, ¿no? Y al estar repartiendo ese tipo de cosas que son intangibles, no se dan cuenta que las están perdiendo. Entonces, él dice, o sea, él se posiciona en contra de este tipo de actuar común entre la gente y dice, la disposición que yo adopto es del todo distinta. No suelo desear sino débilmente lo que deseo y deseo poco. Entonces, con respecto al mundo, Montaigne nos invita a deslizarnos por el mundo con levedad y no hundirnos. Entonces, en sus descripciones nos dice que este gobierno de sí mismo no es en absoluto algo natural, es más bien una actitud consciente a la que constantemente se recuerda volver. Después de ahí cuenta un poquito como la historia de cuando fue alcalde y cuando llega al puesto, dice, a mi llegada me descubrí fiel escrupulosamente, tal como siento que soy. Llegó y les pues se muestra, ¿no? A sí mismo, sin memoria, sin atención, sin experiencia y sin vigor, pero también sin odio, sin ambición, sin avaricia y sin violencia, para que estuvieran informados e instruidos de lo que podían esperar de su servicio. Entonces, pues a la gente le gustó cómo estaba actuando. Les cuento un poco de su padre y justo a partir de esta como plática que tiene con estas personas, como confiesa que de ahí aprendió por observación las dificultades del puesto, ¿no? Con respecto a lo que tenía su papá. Y dice, él había oído decir de su papá que era preciso olvidarse de uno mismo por el prójimo, que lo particular no merecía consideración alguna frente a lo general. Y pues en relación a esta visión que tiene del padre y de su lugar como alcalde, él trata de hacer completamente lo contrario. Y aquí una pausita, para que antes de que se me vaya, ¿no? Lo primero, lo que muestra el rasgo que va a ser muy importante para el barroco, que es la prudencia, ¿no? La prudencia del arte de vivir. Luego Gracián va a escribir el arte de la prudencia, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? No aspirar a demasiado, no exigirse demasiado, tratar de estar en esa línea que pueda, en la que se refleje la posibilidad de poder vivir bien, ¿no? Vivir bien significa también vivir bien con la conciencia de uno. Aquí, aquí Montaigne no apela a la conciencia religiosa, si se fijan, es una de las cosas que hemos estado señalando, ¿no? Sino apela a sí mismo, o sea, a su estado interno, a su equilibrio. Y luego en esta parte que usted está comentando del servicio público, que bien deberían escucharlo los candidatos a todos los puestos de todos los partidos del mundo entero, y no solamente en México, pero bueno, más en nuestras circunstancias. Primero, que el cargo es honorario, es decir, no cobra un quinto. O sea, va al servicio público, pero no, o sea, lo hace como una especie también de reconocimiento y de cumplir el deber, ¿no? También, de cumplir el deber, eso es bastante estoico, ¿no? Y lo hace bien, con el fin de servir a los demás, lo que es una especie de ética del servicio. Y llama mucho la atención que, a diferencia de los sofistas que tenemos por políticos, o sea, de los mentirosos profesionales, o de la política como esta actividad de los mentirosos profesionales del presente, Montaigne otra vez se desnuda a sí mismo, dice,
Pues yo me muestro tal como soy, carente de memoria, vigilancia, vigor, experiencia, odio, ambición, violencia y avaricia. Abrirse, pues, abrirse y decir y confiar, bueno, yo no sé, pero tampoco digo que sepa, pero estoy dispuesto a servir y estoy dispuesto a aprender también. Esa es una actitud de generosidad y de no tratar de mentir a los otros, que es muy diferente a lo que después se desarrollará en la modernidad. ¿Cuál es esta idea? Y aquí la dejo para que siga. Montaigne no se pone una máscara. Montaigne no se pone una máscara para frente a los otros, ¿no? Y esa idea es muy, muy, muy interesante. Era mi comentario. Adelante, María. ¿Alguien más quiere hacer réplica? Bueno, yo nada más para complementar un poquito lo que comenta el profesor. Y sí, al principio él dice que dice, si algunas veces se me ha impulsado a gestionar asuntos ajenos, he prometido tomarlos en mi mano, no en mi pulmón ni mi hígado, encargarme de ellos, no incorporarme. Bueno, los canes están a todo lo que dan, ¿verdad? Este día, que el obstáculo epistemológico ahí. Bueno, ni modo. Ni modo. Sí, pero pasando, porque estamos todos así. Bueno, pues tenía que ser así. Adelante. Bueno, cuidarme de ellos, no apasionarme por ellos, atenderlos pero no empollarlos. O sea, creo que durante este semestre hemos visto que Montaigne nos trata de decir que no hay que engancharse, ¿no? En pocas palabras, con lo demás, ¿no? Y dice, tanto tengo con lo mío, que qué voy a andar haciendo con lo de los demás. Entonces, creo que es importante este comentario y tenerlo siempre en cuenta. Creo que Montaigne lo ha mencionado durante todo el semestre que hemos tenido la oportunidad de tocar sus libros, es bastante frecuente. Y ya está ahí mi comentario. Sí, pues justo, o sea, básicamente eso va a ser toda la tesis del trabajo, va a poner más argumentos en relación a eso, pero al final es no te ganches y punto, ¿no? Ahora pasa a hablar de el amor que cada cual se debe a sí mismo y de cómo debe ser. Y con respecto a este amor que se tiene a sí mismo, dice que debe ser un amor no, o sea, no debe ser un amor falso que nos lleve a abrazar la gloria, la ciencia y la riqueza y cosas semejantes con una pasión capital e inmoderada, como si fuesen componentes de nuestro ser, pero tampoco debe ser un amor blando e irreflexivo, en el cual sucede aquello que se ve en la hiedra, que corrompe y destruye la pared a la que se adhiere, sino un amor saludable y ordenado, tan útil como placentero. Y esta crítica primera de lo falso y la gloria y todo lo demás es algo que va a seguir repitiendo a lo largo del capítulo, ¿no? Esta crítica hacia la performatividad, ¿no? Del deber ser. Entonces, termina diciendo quien es amigo de sí mismo, pues es amigo de todos, ¿no? O sea, te llevas bien contigo y esto se va a reflejar en lo de afuera, y para eso estamos aquí, sí, para aprender, ¿no? Para platicar acerca de ¿no? Cómo hacer amigos de nosotros mismos y de los demás. Y si alguien se olvida de vivir recta y sanamente, pues la va a regar. Y si alguien abandona a sí mismo el vivir sana y alegremente para servir a otros, también la va a regar. Entonces, dice por su cuenta, manteniendo el espíritu siempre en reposo y saludable, no sin acción, pero sin tormento y sin pasión. Vuelve a estos puntos de estar como tranquilo, ¿no? Y tiene en este mismo párrafo más adelante, tiene una pregunta que se me hace interesante, porque es algo muy propio también de nuestra época, que dice, ¿cuántas personas se aventuran todos los días a participar en guerras que no les incumben y se arrojan a los peligros de batallas cuya pérdida no les turbará por el próximo sueño? Y dice, incluso hay algunos que en su casa, lejos de un peligro, que no se atreverían a mirar, se apasionan más por el desenlace de la guerra y tienen el alma más atormentada que el soldado que le dedica sangre y vida. Entonces, termina con esta idea y empieza a hablar ahora así como de la naturaleza de los deseos y de los peligros de los mismos. Y empieza diciendo que la violencia de los deseos impide llevar a cabo lo que se emprende. Y cita
¿A quién cita? No me sale. Ok, no lo sé. Estacio, ¿no? La pasión es mala consejera. Sí, el ímpetu todo lo gobierna mal. Y ahora, pues si no vamos a gobernar con el ímpetu, quien solo emplea su juicio y su destreza procede con más alegría. Finge, cede, difiere las cosas a su gusto, según la necesidad de las ocasiones, falla su tentativa sin tormento ni aflicción, listo y entero para una nueva empresa. Marcha siempre con el freno en la mano. En aquel que está ebrio de una intención violenta y tiránica, vemos necesariamente mucha imprudencia e injusticia. Y es algo interesante porque realmente deja mucho ver la forma en la que Montaigne puede responder frente a los conflictos, ¿no? O sea, va a preferir como en la medida de lo posible tratar de rehuir al conflicto lo más que se pueda. O sea, aquí específicamente por el uso del finge, cede, difiere las cosas a su gusto. O sea, puedo poner en negociación eso, ¿no? en fingir un rato, el performar un rato, con tal de que no me hagas como gancharme, con tal de que no, pues sí, me robes la paz, ¿no? Y eso está, o sea, es una manera muy interesante de obrar, ¿no? De poner la comodidad por encima de todo. Y pues incluso dice que aunque quieras hacer venganza, ¿no? Es más malo que el ímpetu es un obstáculo para esa venganza que vas a tener, porque la cólera turba y además hace más pesada la propia venganza, ¿no? Entonces, el fuego del enojo, de la ira, de cualquier tipo de violencia, aturde y consume la fuerza. La prisa nos retrasa, la propia velocidad se estorba a sí misma. Y quien se comporta de manera más moderada en la ganancia y en la pérdida, se mantiene siempre en sí mismo. Aquí dos cosas, ¿no? que se desprenden de eso que señala. Primero, y que han trascendido de la figura de Montaigne. Primero, Montaigne siempre busca la concordia. O sea, es un pensador, es un filósofo de la concordia. Diríamos que es un pacifista, ¿no? Y esa es una postura que hasta podríamos, no sé, si le buscamos un poco, hasta budista sería, ¿no? Con una proyección moral en ese sentido, ¿no? De no albergar en el corazón estas pasiones oscuras, este ímpetu de la venganza, todas estas cuestiones negativas que impiden la claridad a los sujetos, ¿no? Dice Carla, yo creo que esto se refleja en cómo supo tolerar su vida aristócrata. Pues sí, definitivamente. Y el otro punto que también que le facilitó, digamos, ya que tenía esa vocación de concordia, pues cómo la sostuvo, como ha dicho Mariana, o sea, a partir de la tolerancia, ¿no? A partir también de refrenar un poco, de asumir esta actitud prudencial, de no engancharse, digamos, ¿no? Para cultivar un odio que resulte insensato a la luz de un mundo que ya es de por sí violento, ¿no? Entonces es muy interesante estas virtudes que, nuevamente, en términos de la política real, esa que estamos viviendo todos los días en este país en particular, pues está totalmente ausente, ¿no? La concordia, el pacifismo, la tolerancia, la diversidad, todos estos que serían como valores democráticos, ¿sí? En nuestra sociedad contemporánea que no están, ¿no? No sé si eso es como porque yo estoy todavía muy joven y por lo tanto todavía tengo muchas ganas de pelear o algo así, pero se me hace una postura muy neutra o muy cómoda. O sea, el estar, o sea, todavía no he llegado a ese punto de decir, prefiero evitarme un malentendido o un problema en vez de seguir pues defendiendo lo que yo considero correcto, ¿no? O sea, no llevarlo hasta la estupidez, no llevarlo hasta estar incorrecto, pero más adelante deja ver un poquito cuando empieza a hablar de su función como alcalde, que dice que o sea, no se involucra demasiado en los problemas, ¿no? Y trata como de mantenerse lo más lejano posible
que sí es una actitud como bastante sana, ¿no? Me imagino para su salud mental o lo que sea, pero también, no sé, o sea, como que va por la vida tratando simplemente de no tener problemas y no sé hasta qué punto eso puede ser problemático, o sea, porque no creo que sea lo mismo que un pacifismo, no creo que sea lo mismo como un tratar de hacer un cambio mediante la paz, sino más bien como simple indiferencia disfrazada de, no sé, estoicismo o algo así. O sea. Es que cuando eres minoría, o sea, frente a un contexto que es insensato, ¿no? Frente a una guerra civil, o sea, un enfrentamiento tan encarnizado, yo digo que es una actitud prudente, sobre todo, ¿no? Y claro, cuando uno es joven, pues sí, se deja generalmente gobernar por la sangre, por así decirlo, por los deseos. Pero recordemos también lo particular de la formación en Montaigne, ¿no? También lo hacen como, él mismo lo dice, ¿no? Como un niño un poco retraído, que no se quiere meter en demasiadas broncas, que siempre quiso como que contemporizar. Ahora bien, no todos podemos ser nietzscheanos toda la vida, estarnos peleando. Es cierto eso que dice, ¿no? De la edad, ¿no? Pues la edad también te aplaca un poco por el cansancio mismo y el desgaste, porque se paga un duro precio por ser siempre oposición en la vida, ¿no? Y estarte peleando con medio mundo. Llega un momento en que dices, porque así como que me tira un poco la pedrada para acá, bueno, pero ¿qué caso tiene, no? Uno genera otro tipo de resistencia, ¿no? Si proyectamos estas ideas, yo creo que uno genera micro resistencias en la propia configuración de uno mismo. Carla, María y luego Elías. Sí, Carla, adelante. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Yo solamente quería decir, yo también al principio lo leí y fue así como de, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, como estas emociones negativas que a veces fluyen, o sea, yo dije como que pues no tiene nada de malo enojarse, yo creo que es bueno expresarlo y sí, como puso Mariana, de que la no violencia protege el Estado, como de, pues a veces es necesario esto de argumentar y proteger nuestros ideales y decir aquí está bien y corregir a los demás. Pero creo que como dice el profe, yo también siento que Montaigne lo toma más así como de, ay, o sea, no vale la pena ya discutir con estas personas, ya es como de, pues, no sé, como que esto ya está por demás, ¿para qué me desgasto haciendo como esto de cólera? Entonces yo lo tomo más así, pero creo que sí, también como dice Mariana, tal vez como que uno tiene más ganas de pelear y decir, no, tienes que entender que eso está mal. Entonces, pues sí, nada más eso quería decir. Bien. Elías. Sí, bueno, yo considero a Montaigne y lo leí y me pareció muy prudente. O sea, creo que tiene una virtud que es la prudencia y creo que, como usted lo menciona, estas microresistencias o también yo lo mencionaría como puntos de fuga. O sea, hace estos puntos de fuga que justamente es escribiendo esto, ¿no? Y que 500 años después lo leemos y que decimos, bueno, no, a lo mejor aquí se ve un poquito tibio, que me parece que es lo que estamos aquí discutiendo, pero creo que estos puntos de fuga son los que nos dan este cuestionamiento hacia lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, ¿no? Dirían después también los clásicos que bueno, Nietzsche a propósito también lo dice, que hay que saber escoger bien los enemigos, o sea, hay que saber con quién pelearse, hay que saber cuáles luchas son las que valen la pena. Quizás en ese sentido, Montaigne también piensa, ¿no? O sea, si valdría la pena o no, eso que nos parece como tibieza, ¿no? Pero creo yo que por eso la actitud de él, ¿no? O sea, no iba a cambiar nada, en verdad. El siglo ese no iba a cambiar nada. No podía cambiar esa intolerancia más con su propio ejemplo, ¿no? En el ejercicio de su cargo público y en el ejercicio de la amistad con Lavoisier, ¿no? Que es este ejemplo de que se puede ser diferente, se puede ser tolerante, se puede preocuparse por el otro, ¿no? A pesar de esa diferencia, ¿no? De modo de pensar. Y es que también cuántos, perdón que me meta, pero cuántos no hay pasionales y que quieren pelear y terminan siendo parte de lo mismo, ¿no? O sea, y creo que encontrar a un personaje político prudente, pues bueno, sería lo mejor. O sea, que yo no lo veo, tomando nuestro contexto, ¿no?
Y creo que el profesor tendrá más experiencia en esto de las elecciones, y es difícil encontrar a un político prudente y que no cumpla, no prometa y cumpla de más. ¿Me explico? Me encanta cómo en lugar de decir vejez dicen experiencia. Está bien, lo tolero, está bien. Ok, se entiende. Adelante, Mariana. Sí, o sea, la verdad es que sí estoy de acuerdo. Sí es, o sea, sí es una prudencia que puede llegar a ser, o sea, que debería de juzgarse solamente como en los puntos críticos. O sea, que mantener una prudencia ya por sí sola es mejor que estar con las emociones a flote, ¿no? Y esperando a la reacción. Y pues no está hablando como de situaciones, de crisis, ¿no? Y de cómo va a reaccionar ante la crisis, porque él sí considero que reaccionar ante la crisis de una manera como demasiado pasiva, ¿no? Tampoco es como idóneo, pero pues no se está hablando de eso, entonces en medida de que en el día a día se comporte de esta manera es preferible, ¿no? Y mucho más algo que se debe de reconocer mejor. Estoy en clase, ahorita te saludo. Te quiero. Entonces, bueno, dice, ¿en dónde nos quedamos? Ok, el ímpetu lo gobierna todo mal. Quien se comporta de manera más moderada en la ganancia y en la pérdida se mantiene siempre en sí mismo. Y bueno, ahora cambia y dice, por lo demás, haciéndole abarcar tantas cosas, entorpecemos la aprehensión y la captura del alma. Unas solo hay que presentárselas, otras hay que adherírselas, otras hay que incorporárselas, ¿no? Con respecto a las cosas que pues nos van atravesando. Y esto me gusta mucho porque dice, las leyes de la naturaleza nos enseñan aquello que exactamente necesitamos. Los deseos que proceden de ella podemos ver, aquellos cuyo final vemos son suyos, aquellos que huyen entre nosotros y a los cuales no podemos poner fin son nuestros. Y luego pues cita como a un montón de personas, ¿no? Epicuro, Sócrates, Metrócles, que hacían como performances muy no sé, como muy extremos, por así decirlo, y dice, la naturaleza basta para sus exigencias. Si lo que nos exige la naturaleza estricta y originalmente, para la conservación de nuestros seres demasiado poco, concedamos alguna cosa más. ¿Ok? Además de la naturaleza, lo que nos exige por sí sola el cuerpo o lo que sea, llamemos también naturaleza a la costumbre y a la condición de cada uno de nosotros. Tratémonos según esta medida. Extendamos nuestras pertenencias y nuestras cuentas hasta ahí. Pues hasta ahí me parece tenemos alguna excusa. La costumbre es una segunda naturaleza y no menos poderosa, y esta es una idea que saca también de Cicerón, que en el bien y el mal supremo. Ok, esperen. Y ahora dice, de todos los elementos que consta la capacidad, nos basta con la resistencia. Y aquí es como de lo que estamos platicando, ¿no? De las micro resistencias, es tener esta resistencia como valor primordial, ¿no? Y también habla de cierta actitud estoica frente a la vida. Para la caída no se precisa ningún arte. Y ahora habla un poquito de sí mismo, ¿no? Mi mundo se ha extinguido, mi forma ha expirado, pertenezco por entero al pasado y me veo obligado a autorizarlo y acomodarle mi silla. Un uso tan antiguo y prolongado me reivindica y reclama. Y de hecho esto es también, me gusta como paréntesis que hace, porque deja ver un poquito, ¿no? También este pensamiento de cuando ya estás llegando a cierta edad o a cierta vejez, dice, me ha forzado a ser un poco hereje en esto, incapaz de novedad, ni siquiera correctiva, y por lo menos pues confiesa esto, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la vejez y son obtusos de saber que ya no admiten más cambios en su vida. Y dice, si la salud tan melindrosa vuelve a mi encuentro de vez en cuando, es para que le eche de menos, no para que la posea. Ya no tengo dónde cabijarla. El tiempo me abandona, sin él nada se posee.
Y bueno, aquí está un poquito como versos medio depresivos con respecto a la vejez, porque termina concluyendo en suma, estoy a punto de acabar este hombre, no de rehacer otro. Pero bueno, pues en realidad es algo como muy humano y muy cierto, ¿no? Cuanto más ampliamos nuestra necesidad y posesión, más nos exponemos a los golpes de la fortuna y de las adversidades. Entonces, al él aceptar, ¿no?, que ya no está en su mejor estado físico, de salud o lo que sea, y pues va prescindiendo más de estas necesidades y por lo tanto está más a salvo de estar expuesto a estas adversidades que él mismo pues, sabe que van a llegar. Luego cambia de idea y dice la mayoría de nuestras ocupaciones son teatrales. Y esto se va a seguir esta como tesis, ¿no?, o este argumento se va a seguir viendo a lo largo de todo el ensayo. Hemos de representar debidamente nuestro papel, pero como el papel de un personaje prestado. La máscara y apariencia no debe convertirse en esencia real ni lo ajeno en propio. No sabemos distinguir la piel de la camisa. Y estas distinciones creo que es lo que por lo menos deja ver Montaigne que lo mantienen cuerdo. Y dice, por ejemplo, en su caso, el alcalde y Montaigne han sido siempre dos, con una separación muy clara. No por ser abogado financiero debe ignorarse el engaño que hay en tales ocupaciones. Y esto era más que nada lo que yo estaba como peleando un poquito de Montaigne, ¿no? De esta aceptación al engaño que hay en las ocupaciones. El hombre honesto no es responsable del vicio o la necesidad de su profesión y no debe, por tanto, rehusar su deseo. Es el uso del país y se saca provecho. Es preciso vivir del mundo y utilizarlo tal como se encuentra. Pero el juicio del emperador debe estar por encima de su imperio y debe verlo y considerarlo como un accidente ajeno. Y en cuanto a él, debe saber gozar de sí mismo aparte. Hay un comentario, ¿no?, de Carla. Considero que tiene una fijación con lo corporal, lo representa. Pues sí, lo ha dicho desde la descripción de sí mismo, ¿no? De la fisonomía, ¿no? Siempre se vivía quejando de sus dolores. Tenía 30 y tantos años y ya estaba que le pierden los riñones y que tenía las piernas muy cortas y que tenía, hasta que tenía el sexo poco desarrollado, así lo dice por ahí. Entonces, decía que no era el mismo, ¿no? Que en su juventud iba y cruzaba el río para ver a las muchachas y que asaltaba y que aguantaba hasta 6 asaltos o 9 asaltos, así. Piensen, ¿no? A lo que significa. Y ahora, pues ya viejo cascajo, ¿no? Pues ya ni a candidato a Rabo Verde puede llegar, ¿no? O sea, ya esos... Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay que resignarse un poco, ¿no? En esta etapa donde ya se es viejo después de los 30, ¿no? Para estos tiempos se es viejo, ¿no? Y aparte se es sobreviviente, ¿no? De ese siglo en particular. Pero sí hay, en ese punto creo que sí, hay como que, creo que la obsesión y el desencanto con el cuerpo también va muy ligado a esta idea de ya terminar. Y esto es quizás también tiene una proyección psicoanalítica, ¿no? De esta idea de saber que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y decir, bueno, ya no me queda más que esto, porque nada me atrae lo suficiente como para desarrollar mi pasión. Ese es un problema, ¿no? Creo que Mariana lo había señalado, hay como una depresión ahí continua en Montaigne y el tratamiento es la terapia de la escritura, pienso yo. Sí, completamente. Y bueno, con respecto a este pasaje, como se reivindica hablando, ¿no? También poniendo la forma en la que él trata pues la mayoría de sus asuntos, o sea, porque cuenta que pues no se engancha, ¿no? Dice, y que es capaz de ver tanto las fallas de su propio equipo, ¿no? Como los aciertos del otro. Y dice, yo ni siquiera, o sea, ok, dice,
Los actuales tumultos del estado de mi interés no me ha hecho ignorar ni las cualidades loables de nuestros adversarios, ni las que son reprochables en aquellos a los que le he seguido. Adoran todo lo que está de su lado. Yo ni siquiera expuse la mayoría de las cosas que veo en el mío. Una buena obra no pierde gracias porque abogue contra mí. Aparte del nudo del debate, he estado manteniendo en la ecuanimidad y en la pura indiferencia. Quienes prolongan la cólera y el odio más allá de los asuntos públicos, como hace la mayoría, demuestran que su origen está en otro sitio y en una causa particular. No de otro modo que si alguien se ha curado de una úlcera sigue teniendo fiebre. Demuestra que esta obedecía a un principio más oculto. Y creo que esa frase es muy importante, ¿no? Ok, ¿dónde está tu enojo, no? ¿Y por qué estás usando este evento de excusa para seguirlo perfecto? Entonces, también habla de que desconfía con cierta blandura de las cosas que desea y que el otro que surgió después así me doy cuenta que es interesante. Bueno, con respecto como a los juicios y entendimientos ahogados por las pasiones, algo que él nota es que una característica inseparable de los errores populares es que una vez en marcha la primera, las opiniones empujan entre sí el segundo viento como las olas. Entonces, él para pues mantener como cierto, pues mantener esta actitud como de prudencia frente a cómo maneja sus emociones, prefiere mantenerse que estar adentro y como luchar contra estos deseos, ¿no? Dice, no hay que arrojarse tan perdidamente detrás de nuestros sentimientos e intereses. Y confiesa que siendo joven se oponía al progreso del amor que sentía penetrar demasiado en mí y me esforzaba en que no fuera tan grato que al fin llegara a forzarme y a cautivarme de todo su merced. Y creo que, o sea, esta además de como ser un argumento para lo que va a decir más adelante, también es un cierto tipo de confesión, ¿no? De cómo maneja sus asuntos románticos y puedes ver, bueno, no sé, o sea, no, puedes ver como cómo lleva esta actitud incluso hasta igual y lo que sería innecesario llevarlo o tal vez más necesario llevarlo todavía, ¿no? Entonces es interesante que esta ética que tiene la traslade a todos los lugares, ¿no? Y a final de cuentas esto es como una confesión de que pues siempre se ha mantenido como esta actitud prudente frente a todo lo que es muy como pues como muy, muy grave, ¿no? Y Escandaloso. dice que sí, ándale, sí, claro. Dice, hago lo mismo en cualquier otra ocasión en la cual mi voluntad arde con ansia excesiva. Me decanto del lado contrario a su inclinación cuando lo veo sumergirse y embriagarse con su vino. Evito alimentar su placer hasta el extremo de que ya no pueda recuperarla sin pérdida sangrante. Entonces, yo lo que me pregunto es si Montaigne aprendió de su propia experiencia o simplemente siempre fue una persona mesurada, ¿no? O sea, él se mantuvo, ¿no? Esta actitud a lo largo de su vida o en algún momento llevó una vida muy atrabancada y luego ya dijo, ya no la voy a llevar, eso no me lleva a ningún lado. No sé si usted como que conoce mejor la historia, profe. Pues yo creo que hubo un encontronazo ahí también que Montaigne experimentó cuando dejó de tener el tutor, recordemos, ¿no? No sabía ni siquiera francés y luego fue enviado al liceo y ahí se encontró con otro mundo y otro mundo cultural y otra actitud y principios muy diferentes a los en los que lo habían formado, ¿no? Yo creo que la prudencia nació de allí, ¿no? Y siempre tuvo también muy presente, creo, la obligación vía la piedad filial, ¿no? Es decir, siempre, diríamos que sería, si para verlo hoy, sería un chico aplicado que siempre está al pendiente de la aprobación paterna, ¿no? Y de procurar el orgullo paterno en sus acciones, ¿no? No cuestiona para nada la tradición, no cuestiona para nada la asignación de tareas, sigue, pues, una especie de rumbo trazado. Y creo que sí, o sea, creo que lo que tuvo Montaigne fue una amplia capacidad de reconocer, ahora sí, el terreno donde se movía, ¿no?
de penetrar, creo yo, porque lo puntualiza muy bien, en la psicología humana. Es decir, de ir más allá incluso del evento político, de la acción, y de penetrar, bueno, ¿por qué los hombres hacen lo que hacen? ¿Cuáles son los resortes internos que le mueven a la envidia o a la violencia, a las emociones negativas o a los excesos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que Montaigne supo muy bien diagnosticar, digamos, lo que llamaríamos la condición humana, y al hacerlo supo pues de alguna manera qué tipo de actitud tendría que adoptar para sobrevivir en medio de eso, que es inevitable, ¿no? Que es inevitable tener que lidiar con los otros, pienso yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que se ve mucho como maestría o sea, se ve un proceso de reflexión en torno a este tipo de conclusiones. O sea, no es algo a lo que se nota que ha llegado a partir como de cierto tipo de, o sea, igual y en lo mismo que los ensayos funcionaban como algo terapéutico, ¿no? Para él, porque estos son el mismo tipo de conclusiones a las que llevas cuando vas a terapia psicológica o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues no es como que Montaigne fuera el psicólogo, pero pues no sé, sí había algo de terapia en estos ensayos, ¿no? Entonces, luego dice, huye de los temperamentos tristes y de los hombres huraños como de los apestados, y no intervengo en los asuntos que no puedo tratar sin interés ni emoción si el deber no me fuerza. La forma más segura es, por tanto, prepararse antes de las ocasiones. Para nuestra, o sea, y él habla como, bueno, yo estoy hablando de la gente común, ¿no? O sea, y él no está deseando ni ser héroe, ni ser como príncipe, ni nada de esto. Para nuestras almas comunes, pues emular ejemplos de héroes y de Virgilio en la Eneida y etcétera, esto es excesivo esfuerzo y excesiva rudeza. Nosotros pequeños debemos evitar la tormenta a mayor distancia. Hemos de atender el sentimiento, no a la firmeza, y esquivar los golpes que no podremos parar. Sócrates no dice, no os rindáis a los atractivos de la belleza, resistíos a ella, esforzaos en sentido contrario. Evitadla, dice, corred fuera de su vista y de su contacto, como si se tratara de un poderoso veneno que se lanza y que hiere desde lejos. Y bueno, con respecto también a este tema, dice, con escasísimo esfuerzo, ya más adelante, de hecho, en la siguiente página, con escasísimo esfuerzo freno el primer impulso de mis emociones y abandono el objeto que empieza a pesarme antes de que me arrastre. Quien no en el inicio no se cuida de detener su progreso. Quien no sepa cerrar la puerta no les echará una vez dentro. Quien no pueda acabar con el comienzo no acabará con el final. ¿Se le cortó? No, ya, perdón, estaba viendo el comentario. Entonces, dice, renunciar en parte al propio derecho de vez en cuando es en efecto no solo generoso, sino también en ocasiones fructífero. Pero esto, o sea, con respecto a rechazar, ser refractario en los pleitos, dice, de hecho, he hecho tanto día tras día, ojalá pueda seguir diciendo lo que quiero. He hecho tanto día tras día, ojalá pueda seguir diciéndolo, que aquí estoy todavía virgen de procesos, aunque no hayan dejado de invitarse en muchas ocasiones a mi servicio, por muy justas razones, si hubiese querido oírlas y virgen de querella. O sea, todavía, a pesar de la edad que tengo, sigo virgen de procesos y me gusta esa idea, ¿no? De seguir así, ¿no? Entonces, sigue con esta misma idea de hasta qué punto es más fácil no entrar que salir, es mejor empezar tranquila y fríamente y reservar el aliento y los impulsos vigorosos para el momento culminante. Entonces, pues no hay gratificación inmediata y también hablas, ¿no? De como sigue poniendo en práctica la resistencia, ¿no? De la que nos habla desde el inicio. En sus inicios guiamos los asuntos y los tenemos a nuestra merced, pero después cuando han tomado impulso son ellos los que nos guían y arrastran y no podemos sino seguirlos.
Esto no siempre se gobiernan según la medida de los motivos y con frecuencia sus mismos comienzos son rudos y violentos. Salvo para aquellos que al lograr bien no se contentan con ningún fruto si falta la reputación, porque en verdad una acción así no cuenta sino para cada uno en sus adentros. Pese a todo, por otro lado, no solo en esto, sino en los demás deberes de la vida, de quienes pretenden el honor es muy diferente de los que quienes siguen, de quienes se proponen el orden y la razón. Y esto creo que, o sea, no sé si todos estamos aquí y tratamos de leer filosofía o hacer literatura, imagino que hemos pasado, ¿no? por estos mismos tipos de problemáticas, ¿no? En cuando obrar bien a final es una acción que solamente cuenta para nuestros adentros, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Como lo pone aquí, que te quedas más satisfecho, pero no recibes mayor estimación, ¿no? Que el bien por sí mismo. Sí, no aspiras al reconocimiento, eso es propio también de la moral estoica, es decir, bueno, es la satisfacción y es el equilibrio interno, independientemente que te reconozcan o no. El cristianismo pues también lo asume, pero de alguna forma lo hace más público, ¿no? Al ejemplificar, ¿no? El cristianismo ejemplifica, por eso hay santos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque esos son los ejemplos que se deben imitar. A diferencia del estoicismo, que es una cuestión absolutamente personal, ¿no? Y es la satisfacción de la vida examinada y la vida buena. Sí, pues es que con los rituales en el cristianismo no, como rituales tan maravillosos, es muy difícil, ¿no? No caer en este vicio de el protagonismo o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues en el otro, en el que los rituales son personales, ¿no? E interiores, pues no hay como tanta margen de error para caer en este tipo de actitudes. Entonces, la mayoría de los acuerdos en nuestros querellas actuales son vergonzosos y embusteros. No pretendemos sino salvar las apariencias y, entre tanto, traicionamos y repudiamos nuestras verdaderas intenciones. Repudiamos nuestro pensamiento a costa de nuestra libertad y del honor de nuestro ánimo y buscamos escapatorias en la falsedad para establecer acuerdos. Nos desmentimos a nosotros mismos para salvar el desmentido que hemos dado a otro. Entonces, vuelve a decir, las pasiones me resultan tan fáciles de evitar como difíciles de moderar. Quien no pueda alcanzar la noble impasibilidad estoica, que se salve en el regazo de mi insensibilidad popular, ¿no? Si no eres como tan fuerte, simplemente no lo sientas. Lo que estos hacen por virtud, yo me acostumbro a hacerlo por temperamento. La región mediana alberga las tormentas, los dos extremos, el de los filósofos y los campesinos, ¿no? Que para él son los dos extremos, comiendo en la calma y en la dicha. Y bueno, luego habla acerca de los nacimientos, todas las cosas son débiles y delicados y por eso hay que tener los ojos abiertos en los inicios porque pues, o sea, puede que no se descubra el peligro, ¿no? Con esos nacimientos débiles y delicados y solamente te das cuenta cuando ya no hay remedio. Entonces, con respecto como a la performatividad, también dice que todas las acciones públicas son susceptibles de interpretaciones inciertas y diversas, pues las juzgan demasiadas cabezas, ¿no? Entonces, pues mantente siempre tranquilo y dice que él se mantiene siempre tranquilo y ahora más por la edad. Dice, bueno, con respecto a él, que también esta ocupación mía ha pasado sin dejar marca ni huella. Está bien así, se recrimina mi inacción en unos tiempos en los cuales casi todo el mundo era culpable de actuar en exceso. Entonces, en ese sentido puede incluso llegar a convertirse, ¿no? Y ser asteroico, mantenerse, pues, moderado. También habla acerca de las responsabilidades, dice que no todas las responsabilidades importantes son difíciles, sus inclinaciones se contradicen con las inclinaciones ruidosas, tengo necesidad de cólera y ardor, sí, pero los tomo prestados y me enmascaro con ellos. Los hombres de hoy en día están tan acostumbrados a la agitación y a la ostentación que la bondad, la moderación, la equidad, la constancia y demás cualidades apacibles y oscuras ya no se perciben. La enfermedad se siente, la salud poco o nada, ni tampoco las cosas que nos untan en comparación con aquellas que nos punzan. Y bueno, ya para ir cerrando, dice, habla un poquito acerca del renombre, que dice no se prostituye a un precio tan bajo. Las acciones raras y ejemplares a las cuales se debe
no tolerarían la compañía de esta innumerable muchedumbre de pequeñas acciones cotidianas. La verdad es que no leí la última página, entonces no puedo cerrar yo. Por favor, alguien cierre por mí. Pues básicamente, a ver, para ir cerrando aquí, me ubico. Ok. Habla aquí, bueno, me voy a, no sé más o menos dónde se quedó, ¿no? Pero aquí estoy en la 868 de la edición de... Es en la 870, ya 8, para terminar. 870, ok. Entonces, a ver, quizás leer el último, literalmente, ¿no? Y luego así interpretar, ¿no? La última parte dice, yo solo he tenido que conservar y hacer durar lo que son cosas sordas e insensibles, mientras la innovación, que es lo que da Fresh, está prohibida en este siglo, en que hemos de defendernos de las novedades más que de nada. El abstenerse de obrar es a menudo tan generoso como el obrar mismo, pero se manifiesta menos. Nuevamente esa actitud prudente, ¿no? Porque se trata de no sumar más al conflicto, ¿no? A la destrucción, diríamos. Incluso, resalta también el silencio, ¿no? Creo que más allá de lograr, creo que dice, ¿sabes qué? A veces es mejor no hacer nada, en vez de porque uno quiere y terminas por hacer un desastre, ¿no? Exactamente, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? Diríamos. Creo que antes de que continúe, esta última parte me hace reconsiderar un poco como los juicios duros que le hice a Montaigne al inicio de esta clase, porque algo que estaba pensando ahorita que estaba diciendo es que pues ya conocemos un poquito más los valores de Montaigne, ¿no? O sea, hemos visto que no es un hombre como que tiende hacia la corrupción, no es un hombre que tiende como hacia la villanía, ¿no? No sé cómo decirlo, simplemente estamos acostumbrados, ¿no? A que las acciones hablen por nosotros, ¿no? Y las acciones entre más grandes, ¿no? Y más adornadas y excesivas, ¿no? Aparentemente hablan más. Y estos silencios, como dice Elías, o estas acciones que son un poco más, pues, sobrias, pueden prestarse a interpretaciones, ¿no? Por parte del resto de las personas que están esperando, pues, la norma, que es algo grande y extravagante y demás, ¿no? O sea, puede que él, muy probablemente él estaba haciendo como lo correcto en la medida de lo que pudiera, ¿no? Y simplemente como no caraqueaba el huevo tanto, pues había más problemas, ¿no? O sea, había más juicios hacia él, ¿no? De no ser suficientemente o no estar a la altura o cosas así. Exactamente, ¿no? El estar en la reserva preocupado por sí mismo era también como sospechoso, ¿no? No tuvo pocos enemigos también, y hay por ahí un capítulo, lo describen en algunas de las biografías, donde lo capturan y lo meten estuvo un tiempo, no sé cuántas horas, 36 horas en la Bastilla, y luego por orden del rey lo sacan, de la reina creo, lo sacan, ¿no? Precisamente porque no se comprometía en hacerle daño a alguien, ¿no? Porque no tenía esa actitud vengativa, ¿no? Y porque siempre era prudente. De alguna forma, creo yo que en el fondo esperaba que los seres humanos se dieran cuenta de sus propios errores, ¿no? Y que se enmendaran sus acciones a partir de que se pensaran a sí mismos. De ahí, pues, que pienso yo en Montaigne como un filósofo, ¿no? Como alguien que le está apostando a la reflexión, a la conciencia, que lo más valioso que tenemos para forjarnos como verdaderos seres humanos es este ejercicio del pensamiento sobre nosotros mismos, ¿no? Que nos transfiguraría en otros muy diferentes de los que de repente somos, ¿no? Sigo un poco leyendo en esta parte, quieren, porque
y hay que respetar a Mariana, ya está, casi debe estar empezando la música y nosotros aquí angustiándola. Voy a estar sentada en la mesa nada más porque en cuarentena no puedes ir a bailar o algo así. No se puede en parejas y en cuadritos de 6x8, una cosa así. Pues acá pues no sí. sé, ahora eso me preocupa. ¿Quién sabe yo ya con unos vasos encima si siga como tan precavido? Bueno, está bien. Planeando estar en la mesa. Bueno, muy bien. Entonces sigo leyendo para ir cerrando. Y lo poco que yo valgo pertenece casi del todo a esa especie. En suma, las ocasiones que se me presentaron en mi cargo se ajustaron casi todas a mi carácter, lo que me complugo, porque hay quien desea enfermar para probar la bondad de su médico. ¿No merecería el vergajo un doctor que nos desease la peste para poner su oficio en práctica? No tuve la inclinación inicua y harto común de que la perturbación de los negocios de mi ciudad hiciesen sobresalir mi gobierno y de buen grado probé su facilidad. Quien no me elogie por la dulce y serena tranquilidad que acompañó mi cargo, al menos no me niegue que ello fue favor de fortuna. Y yo gusto tanto de ser venturoso como sabio, y quiero deber mis éxitos más a la gracia de Dios que mi actividad. He publicado al mundo mi incapacidad para la cosa pública, y añado que aún tengo algo peor que tal incapacidad, y es que me complazco en ella y no quiero remediarla, por convenir así al plan de vida que me he trazado. En el cargo de alcalde dejé de satisfacerme a mí mismo. Casi llegué a lo que me había prometido y rebasé con mucho lo que prometí a los demás, porque siempre tiendo a prometer algo menos de lo que puedo y espero cumplir. Estoy seguro de no haber dejado tras de mí ofensas ni odios. En cuanto a haber dejado añoranza y deseo de mí, sé que no lo intenté. Y cierra con una cita de Virgilio, como siempre en ese estilo, ya le conocemos. Fiarme de ese monstruo, reposar en la falsa calma de ese mal pérfido, de la Eneida, capítulo 5 de la Eneida, parágrafo 849. Y entonces creo yo que nuevamente tenemos este testimonio vital, exponerse frente a los demás, esta idea también de esta actitud prudente, de no prometer también lo que no se cumplirá, de tener también como esa inteligencia para no defraudar a los demás también, prometiendo cosas imposibles de lograr. O sea, Montaigne no diría todo va a estar bien, si lo ponemos en el contexto de lo actual, no haría esas falsas promesas. En realidad no le gusta hacer promesas, así en términos generales no le gusta hacer promesas, simplemente se pone como lo que es, ¿no? Como un hombre que sabe sus límites, pero que actúa de buena manera, de buen corazón, ¿no? Que es producto de esa cultura humanista, crítica, que reconoce la humanidad de los demás a pesar de las diferencias, ¿no? Y a pesar de ese juego de pasiones que causa tanta fricción, tanta desconfianza, tanta violencia y tanta muerte, ¿no? Entonces, para mí, Montaigne es un personaje que definitivamente se destaca, ¿no? Que ha cultivado, como diría Víctor Barrera, justamente el jardín imperfecto, ¿no? Y que reconoce que siempre será así, ¿no? Yo diría que podemos cerrar esa parte así. No sé si quieren hacer algún comentario final de cierre de la sesión de hoy y del seminario mismo, que quede como testimonio a posteriori. No sé, si quieren comentar algo para... ¿Perdón? Bueno, yo nada más quiero agradecer porque la verdad es que aprendí mucho y estuvo muy, muy enriquecedor. No, pues gracias, gracias a todos, a todas, ¿no? Yo igual, profe, la verdad es que no sé, entré así como que con miedo porque se me hace que todo soy la más chiquilla y como que yo decía, ay, siento que no puedo opinar mucho. Y hasta me daba miedo así decir que, ay, me saldré o no. Y dije, no, pues, ¿qué tiene, hombre? Pues, o sea, ahí aprendo. Y la verdad es que sí aprendí mucho, me gustó mucho. Entonces, sí, ver los comentarios de todos me ayudó mucho y sí, a todos les ando platicando y que no, es que en el seminario aprendí esto y así. Entonces, sí, me gusta mucho. Muchas gracias a todos. No, qué bueno, me da muchísimo gusto, la verdad. Yo me he sentido muy contento.
Yo también, para nada más complementar, creo que ese último párrafo nos contesta a todos, ¿no? Cuando juzgamos a Montaigne, dice, y si no me elogies, pues tampoco me quites, no me critiques por esta dulce y serena tranquilidad. Y termina, me encantó esta frase, dice, he publicado al mundo mi incapacidad para la cosa pública y añado que aún tengo algo peor que tal incapacidad, y es que me complazco en ella y no quiero remediarla. Entonces es increíble cómo termina ahí. Y bueno, pues agradeciendo, yo no dejo de leer a Montaigne, al contrario, creo que durante el semestre es terapéutico, incluso para mí, en estos meses. Lo comparto personalmente, me ha ayudado, ¿no? Creo que me ha ayudado leyendo y releyendo a Montaigne, porque me he vuelto a los capítulos, a los libros primeros de que empezamos a leer Filosofar es aprender a morir, los libros, etcétera, y lo voy a seguir haciendo, y esperemos, pues, si se hacen otro seminario, pues adelante. Yo agradezco a todos ustedes también por acompañarnos. Sí, yo la verdad también quedé muy, muy satisfecha con este seminario. Al principio, igual, como dice Carla, como no estaba tan segura, porque o sea, yo decía, chin, no sé, estoy en un seminario de filosofía, yo ni sé filosofía, yo no sé por qué me metí, o sea, yo nada más, sí, no sé, o sea, no sé, estaba aquí como todavía medio incómoda, pero creo que se armó un grupo muy sólido, o sea, hay como opiniones bastante interesantes, ¿no? Que de repente se contraponen y de repente se complementan, y creo que eso está chido, y si entra más gente todavía, pues mejor, ¿no? También, como dice Elías, yo, o sea, creo que Montaigne o este espacio para conversar y aprender de una manera diferente, ¿no? A la que estamos como obligados con todos estos deberes de las tareas y demás, ¿no? Es un espacio interesante, ¿no? Como para simplemente terapearnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Montaigne? Entonces, está chido, agradezco esa oportunidad, y pues lo que se armó, y el que se haya continuado este proyecto, aunque sean nada más 2 chicos y nosotros 3 de colados. No, pues yo les agradezco a ustedes, ¿no? Por estar aquí, por dialogar, que eso es lo fundamental, creo yo, en esta intención que tenemos, pues, de entreverar la filosofía y la literatura, y al mismo tiempo, como ustedes dicen, pues de aprender, de dialogar. Entonces, pues agradezco esto. Voy a dejar de grabar en este momento para pasar a los detalles técnicos, porque hasta aquí dejaríamos esto, y